Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, oh dulce corazón de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buenas tardes. La epístola de esta misa está tomada de San Pablo Apóstol a los Romanos y nos dice: Hermanos, no se tengan por sabios ni vuelvan a nadie mal por mal. Procuren obrar el bien no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible, cuanto esté de vuestra parte, vivan en paz con todos. No se vengan, amados míos, por el contrario, den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza y yo haré justicia, lo dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque si esto haces, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, sino que vence al mal con el bien. Hasta aquí la epístola, nos ponemos de pie. En este tercero y último domingo, en este año de la Epifanía, el Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: en aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte, le siguió un prosternó ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano y le tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: mira que a nadie lo cuentes, pero ve y muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva a él. En Cafarnaúm se llegó a él un centurión que le rogó diciendo: Señor, tengo un criado postrado en casa, paralítico, y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: yo iré y le curaré. Y replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas di una sola palabra y curará mi siervo. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, también tengo soldados a mi cargo. Y si le digo a uno, vete, se va, y al otro, ven, este viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oírle, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que no he hallado tanta fe en Israel. Pues también les digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados en las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y dijo al centurión: vete y te suceda como has creído. Y al punto sanó el siervo en aquella hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Este es el domingo, queridos fieles, que ustedes ven hasta dentro de un buen tiempo los ornamentos verdes de la esperanza. El próximo domingo, adelantándose bastante el tiempo pascual, empezamos nosotros con la Septuagésima, que son 3 semanas, 3 domingos antes de lo que es la Cuaresma. Hoy la Cuaresma o la Semana Santa cayeron un poco más temprano. La Semana Santa normalmente era entre la primera y segunda semana de abril. En esta ocasión, la Semana Santa caerá la última semana de marzo. Y tendremos nosotros que iniciar en lo que es febrero, y todo marzo será la Cuaresma de penitencia por nuestros pecados. Así es que este domingo que viene, aún sin terminarse el tiempo de Navidad, sin llegar el día 2 de febrero, en el cual se ha de levantar el niño Dios de sus pesebres, de sus nacimientos, ya tenemos que cambiar de ornamentos de la alegría, de la felicidad, a los ornamentos de penitencia de color morado. Todo este tiempo de Navidad hasta el día 2 de febrero, la Iglesia se ha encargado, queridos fieles, de enseñarnos al niño nacido, de presentarnos, de manifestar a Jesucristo en cada una de sus etapas. Nos lo enseñó en el pesebre, nos lo enseñó sufriendo de frío y desnudez en el establo,
Después nos enseñó al rey Herodes, queriendo engañar a los reyes magos que le traían presentes y su adoración al nuevo rey. Después lo vemos nosotros huyendo a Egipto, porque el rey Herodes lo quiere matar. Ahora lo vemos nosotros bautizado por Juan el Bautista. Después de eso lo vemos haciendo su primer milagro el domingo pasado en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino. Ahora la iglesia nos manifiesta, terminándose ya casi este tiempo de Navidad, los milagros que hizo Jesús manifestándose a sus discípulos y creyeron en él. Uno de los milagros del que habla el Evangelio de este domingo es de la curación de un leproso, cuya oración tan pequeña, tan corta, pero tan perfecta, tan llena de fe, tan llena de confianza, le dice al Señor, acercándose el leproso: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi lepra. Ante una oración así, nuestro Señor no se pudo, ni siquiera le dio algún consejo, ni siquiera le dijo espérate tantito, ni siquiera nada. Solamente nuestro Señor dijo quiero, queda curado. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué una oración tan pequeña pudo obrar inmediatamente la moción del corazón de Cristo para obrar ese milagro? Y es que no le dijo, Señor, si puedes, Señor, si eres el Hijo de Dios, Señor, si algo puedes, como le dijo aquel otro centurión, si en verdad, no, si quieres, es decir, Señor, yo ya sé que tú eres el Hijo de Dios, yo ya sé que tú eres el Mesías prometido, yo ya sé que todo el poder se te ha dado en los cielos y en la tierra, yo sé que todas las criaturas están bajo tu poder, yo sé que te sientas sobre los querubines y tienes por escabel a los serafines de tus pies, yo sé que eres omnipotente, todo lo puedes y también todo lo quieres porque eres infinitamente bueno. Te enseño mi miseria, ve mi lepra, Señor, si tú quieres y solamente tú. Yo no tengo nada por lo cual tú tengas que hacer este milagro. Yo no soy digno, Señor, de obtener un milagro. En mí no está nada para que tú hagas un milagro, solamente está en tu voluntad, en tu querer, porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso. Fíjense, todo eso lo dijo en esta pequeña frase: Señor, si quieres, no si puedes, si tú quieres, si está en tu voluntad santísima, curarme, límpiame por favor de mi lepra. Nuestro Señor no se pudo negar. Él tenía una fe perfecta y nuestro Señor exigía una fe completa para poder obrar milagros. Entonces le dijo nuestro Señor, estirándonos la mano: quiero, queda limpio. Y en ese momento quedó limpio. ¡Qué gran maravilla! Nuestro Señor no le pide a su Padre Celestial que lo cure. Nuestro Señor no invoca como los antiguos profetas, que tenían que dar vueltas, como aquel profeta que dio varias vueltas y se volvía a recostar encima de aquel joven que había perdido la vida. Se levantaba, otra vez daba otras vueltas, rogándole a Dios, pidiéndole a Dios, se volvía a recostar sobre aquel joven muerto. Se volvía a levantar, daba vueltas y rogándole a Dios, hasta que Dios regresó el alma a aquel joven por las oraciones del profeta. No, nuestro Señor no tuvo que hacer nada de eso. Nuestro Señor no le tiene que pedir nada al Padre Celestial, porque el Padre y Él son uno mismo. Así es que nuestro Señor dijo, quiero. No le dijo, acércate conmigo, vamos a pedirle a mi Padre que te conceda el milagro. No, por su solo poder, por su sola autoridad, con su único querer, nuestro Señor cura al enfermo, porque Él no es un siervo, Él es Dios, y Él manda la enfermedad porque Él fue el que hizo la salud. Entonces, queridos fieles, vemos aquí con grande asombro que muchos de nosotros queremos ofrecerle a Dios tanto y tantas oraciones y palabrería, cuando esas oraciones llenas de palabrería no están llenas, impregnadas de una perfecta fe en que Dios todo lo puede y por su bondad lo quiere.
Entonces, porque no funcionan nuestras oraciones. Padre, he hecho tantas novenas, he rezado tantos rosarios. ¿Sabes que con un solo Ave María hubiera bastado si hubiera estado impregnado de fe? Entonces, ¿quiere decir que rezar mucho no es bueno? Todo lo contrario, líbreme Dios de decir tal cosa. El rezarle siempre a Dios, el rezar diario a Dios, por la mañana para darle gracias, por la noche para ofrecerle nuestro agradecimiento, para comer y después de comer, por solamente estar viviendo y existiendo siempre y en todo momento, como dice el prefacio de las misas, es digno darle gracias a Dios. Siempre hay que hablar con Dios, siempre hay que rezarle a Dios. El problema es de aquellas personas que solamente balbucean palabras sin sentido. Aquellas personas que no impregnan su oración con fe. Cuando yo solamente rezo un rosario y no me di cuenta ni dónde me quedé, porque me distraje tanto y no sé si recé el tercer misterio o el cuarto misterio, o cuál misterio sigue, o si ya completé los 10 Aves Marías, o nada más llevo 9, o a lo mejor me pasé hasta 15. ¿Qué tipo de rosario estoy hablando? ¿Qué tipo de rosario le estoy ofreciendo a María Santísima? Lo mismo pasa con mi oración. Padre, es que apenas me quedó tiempo para rezar mi oración. Se hincan un ratito, dicen cualquier palabrería, ya cumplí con mi oración y entonces me voy corriendo a mi escuela y me voy corriendo a mi trabajo. No, señores. La oración es hablar con Dios. La oración es comunicarse con Dios. La oración es tener una conferencia privada con Dios y decirle cómo nos sentimos, decirle cómo pecamos y decirle nuestros deseos y decirle nuestras tristezas. En pocas palabras, comunicarnos con Dios. ¿Puede una persona rezar 3 rosarios o los 15 misterios, toda distraída? Y puede una persona rezar un Ave María con tanto cariño, con tanto amor y con tanta devoción, y aquel que rezó el Ave María tendrá más mérito, más provecho que aquel que rezó 3 rosarios sin ninguna atención, sin ninguna devoción y solo por cumplir. A eso es lo que me refiero. Recen mucho, queridos fieles, porque el que reza es seguro que va a entrar en el cielo. Y aquel que está seguro de no rezar, o nunca se comunica con Dios, este no tiene la fuerza necesaria para entrar por sus propias fuerzas al cielo. Pero lo que más me importa es el segundo ejemplo del milagro. Después de eso, nuestro Señor va caminando cerca de Cafarnaúm y se le parece nada menos que un pagano, un centurión romano, un capitán romano, aquellos que con cuya gallardía están acostumbrados a mandar y no a pedir favores, porque así es la milicia. En la milicia se aprende a obedecer y se aprende a mandar. Y se aprende a obedecer inmediatamente y se aprende a obedecer perfectamente la cosa como se le manda. No se tiene propia opinión, no se tienen propios pensamientos. En la milicia se obedece porque se obedece, y a eso se acostumbran los generales y los capitanes, a tener bajo su mando a personas que en cuanto le dicen ven para acá, el otro tiene que venir, esté haciendo lo que esté haciendo. Vete para allá, y entonces aquel se tiene que ir sin preguntar, sin chistar, porque si pregunta o si duda, inmediatamente vienen los castigos. Entonces, un centurión romano, de aquella gallarda milicia del Imperio Romano, que tenía sojuzgados y que tenía completamente bajo su poder a todas las naciones conocidas hasta entonces, o a casi todas. Un emperador romano tenía en sus gallardos capitanes, soldados, centuriones, muy pagados de sí mismos, soberbios, engrandecidos por el poder y por las victorias. Odiaban a los judíos, lo tenían como una nación rebelde, como una nación alejada de la tierra. ¿Quién tenía en cuenta a la Judea? Los centuriones romanos, el mismo Pilatos, odiaba a los judíos como gritones, como latosos, como personas revoltosas. Pero lo había mandado allí el emperador para poder extender el brazo de Roma hasta cualquier confín, así sea el pueblucho, como ellos le llamaban a la región y a la nación judía.
Pero resulta que este pagano centurión, acostumbrado a mandar, ¿tenía a su esposa enferma? No, no era su esposa la que estaba enferma. ¿Era su hijo? Tampoco. Si hubiera sido su esposa y hubiera sido su hijo, se entendería que humillara su soberbia, bajara su servicio y se fuera con el carpintero, con el hijo del carpintero, aquel nazareno que los mismos judíos se preguntaban, ¿ha salido acaso algo bueno de Nazaret? Ese soberbio pagano que no creía en el Dios verdadero, sino en sus dioses falsos, que no creía y que tenían los peores defectos del paganismo de entonces, aceptaban la esclavitud, y este siervo era un esclavo de este centurión. Y los esclavos no tenían absolutamente ningún derecho, no podían reclamar ningún derecho, eran bestias que tenían para su servicio. No podían armar una familia a menos de que sus amos se los permitieran. Y toda la familia, esposa e hijos, pasaban a ser parte del ganado, lo digo con tristeza, a lo que ha llegado a la humanidad, pasar a ser parte del ganado del amo, porque tenía una esposa. Es como si metiera un borrego y le consiguiera una borrega para tener críos. Así eran tenidos los esclavos. Si una matrona romana tenía un esclavo, el esclavo se acercaba para servirle el agua. Si se le llegaba a caer, ella tenía, hasta normalmente acostumbraban a tener algunas cuchillas, algunos pequeños punzones, para que cuando el esclavo se portaba mal, la matrona romana, así fuera la más fina señora, agarraba y lastimaba, hería a su esclavo e inclusive lo podían matar. Y no había consecuencias, era un animal el esclavo. Pero aquí nos da tanta curiosidad de que un capitán romano, no era un soldado simple, era un capitán romano, era una persona rica, porque como dice el Evangelio, nos lo completa este Evangelio, el Evangelio de San Lucas, el cual dice que este emperador, este capitán romano, le gustaba estar donde estaba, era partidario del pueblo judío, amaba a los judíos tanto así, que con su propio dinero él había hecho la sinagoga de Cafarnaúm. Él con su propio dinero mandó construir la sinagoga en Cafarnaúm. Desde ahí ya se ve que no era un pagano cualquiera, no era un centurión cualquiera. Ese corazón que todavía no había sido impregnado con la fe del verdadero y único Dios, era un corazón bueno, era un corazón caritativo, y ahora, por lo que vamos a ver, un corazón humilde. Y entonces se acerca, y no es su esposa, no es su hijo, por los cuales hubiera hecho hasta lo imposible. Era su esclavo, era su siervo, era su esclavo, y él mismo va, ni siquiera manda una comitiva ni nada, vayan por el nazareno, no, él mismo va. Y lo que hace es lo mismo que aquel otro judío que tenía la enfermedad, que lo curó Dios de la lepra. Se acerca con él y le presenta su pena, le presenta su dolor, le presenta su necesidad. Ni siquiera le hace ninguna petición, solamente le muestra su tristeza, su dolor, su amor por su esclavo, por su siervo. Qué gran corazón tenía este centurión. No era como los demás romanos, no era como los demás paganos, que eran fieros, que eran maltratadores de sus esclavos, que eran soberbios, ¿no? Se acerca con Jesús Nazareno, y con una fe no cualquiera, una fe madura. Ya era una fe perfecta, inclusive le puedo decir que era una fe perfecta, y van a ver por qué. Se acerca con él y le dice: Señor, tengo un siervo, tengo un esclavo que sufre mucho en mi casa, paralítico. Hasta ahí, no le dijo más. Le presentó su dolor, le presentó su pena, le presentó su necesidad. ¿Y saben qué pasó? Que mientras con la tsunamita, Jesucristo, anteriormente con la mujer que tenía un flujo de sangre, la curó, pero antes le hizo alguna reconvención.
aquella tsunamita pagana que lo seguía gritándole: Jesús, Jesús Nazareno, ten misericordia de mí, porque tenía una hija vejada por un demonio. Nuestro Señor la regañó por ser pagana y le dijo: yo no vengo a hacer en primer lugar milagro para ustedes, yo vengo a rescatar a los de la casa de Israel. No es posible dar el pan de los hijos a los perros, le dijo nuestro Señor, probando su humildad. Aquella mujer se enfureció, aquella mujer se retractó, aquella mujer se fue echando pestes por el regaño que le hacía nuestro Señor por ser una pagana. No, le dijo: Señor, sí, con humildad, pero recuerda que también los perritos recogen y se les dan las migajas que caen de la mesa de los sanos. Ante esta humildad nuestro Señor no pudo y le hizo el milagro a una mujer pagana, pero la regañó. Este no. Ahora viene este otro pagano que es el centurión, y nuestro Señor, ¿qué dice? Eres un pagano, ¿cómo te voy a hacer ese milagro? ¿Por qué sigues adorando falsos dioses si el único Dios está en la casa de Israel? ¿No? ¿Qué hizo el mansísimo Jesús? Está bien, yo iré y le curaré. Señor, no es tu manera de actuar. Señor, le dijo el centurión, mi siervo, mi esclavo, está paralítico en casa y sufre mucho. Está bien, yo iré y le curaré. Y el pagano se quedó así como que, ¿qué? ¿Es tan bueno Dios? ¿Es tan bueno Jesucristo? ¿Vale tanto mi oración? ¿Hay algo en mí que haya visto Dios que sea digno de ser tomado en cuenta? Querido centurión, sí. Y lo vamos nosotros a descubrir por la siguiente frase. Cuando vio asustado el centurión, sabiendo que era un pagano y que los judíos no pueden entrar en la casa de los paganos porque según ellos creían que quedaban impuros, al momento de tocar, con solo tocar el dintel de la casa de un pagano, un judío quedaba impuro y tenía que hacerse todas las purificaciones. Cuando escucha que el Señor de señores, el gran profeta, el Hijo de Dios, va a ir hasta su casa, le dice: Señor, no, yo no soy digno, escuche, yo no soy digno de que entres bajo mi casa, mi techo. Con que digas tú una sola palabra quedará curado mi siervo, porque yo no soy nadie, Señor. No puedes tú decirme, tú tan grandioso, tú el infinito, tú el Hijo de Dios, que vas a entrar en la casa de un pecador como soy yo. Yo no soy digno. Yo no soy digno. Esa humildad le robó el corazón a Cristo. La caridad, porque Dios todo lo ve. Dios sabía, aunque no le hubieran dicho, que Él había construido la sinagoga en Cafarnaúm. Nuestro Señor ya lo había visto, como vio a Natanael debajo de la higuera, porque Dios todo lo ve, todo se da cuenta. Cuando usted hizo esa limosna a aquel pobrecito, cuando usted tenía ese dinero listo para gastarlo en, no sé, en algún cosmético, en algún reloj, y le dio a usted a aquella persona que necesitaba, Dios lo vio. A lo mejor a usted ya hasta se le olvidó, pero Dios está encantado con esa obra que usted hizo. Cuando usted estaba encerrado aquel día en su casa, cuando se quedó en aquella esquina llorando, cuando tuvo aquella preocupación, cuando tuvo aquel miedo, Dios estaba al lado suyo. Dios lo estaba abrazando y Dios le estaba diciendo que no te preocupes, la vida sigue, yo estaré contigo, en algún momento cumpliré esa tu oración. Cuando usted se sintió solo, cuando usted hizo aquella mortificación, cuando usted hizo aquella obra buena que nadie se le agradeció, Dios estaba al pendiente suyo, estaba viendo lo que usted estaba viendo, en lo que usted estaba haciendo, y mira su corazón. Dios mira su corazón. Mirando el corazón del centurión, sin que le explicara nada más, dijo: yo iré y le curaré. Y el otro se asustó. Yo no soy judío, yo no soy bueno. Él no se sentía que fuera bueno. Era tan humilde que no se sentía que fuera bueno. Y esa humildad, queridos fieles, le robó el corazón de Dios. Malo por aquellos que rezan como que Dios les tiene que a fuerzas hacer caso. Y que si no les hace caso se sienten con Dios, se enojan con Dios y dicen, por lo menos se quedan sentidos con Dios, diciendo: Dios a mí no me escucha. Claro que te escucha. ¿Cómo que Dios no te escucha? Claro que te escucha.
Aunque tú no sepas pedir y no sabes lo que debas de pedir o pidas mal, Dios, si estás pidiendo algo que no te conviene, te da otra cosa que sí te conviene gracias a tu oración. Si le estás pidiendo una cosa que no es lo más perfecto para ti, Dios te la concede, pero te concede de otra manera, mucho más perfecta tu oración. Pero como tú le habías pedido un carro y Dios no te concedió un carro como tú se lo habías pedido, entonces creíste que Dios no te había escuchado en tu oración. Pero resulta que Dios en vez del carro te concedió la salud. Porque Dios vio a futuro que si te concedía ese carro, tú, abusando de tu libertad, abusando de tu emoción, abusando de la velocidad, te ibas a hacer pedazos y te ibas a quedar sin piernas. Entonces te enojas con Dios, ¿y por qué no me diste mi carro? ¿Y por qué no me diste mi carro? No te dio tu carro no porque Dios sea malo, o porque no haya escuchado tu oración, o porque tú no seas digno de ser escuchado, sino que no te dio el carro porque te ibas a dañar con ese carro. Y te dio otra cosa mejor, no sé qué es lo que te dio Dios, pero Dios te dio algo mejor. Dios nunca desecha la oración. Entonces, queridos fieles, entendamos cómo actúa Dios. Viendo el corazón del centurión, le dijo: yo iré y le curaré. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. La humildad. Ahora viene la parte más hermosa todavía. Dirán ustedes: oye, ¿hay algo más hermoso? Sí. Dijo: Señor, con que digas una palabra, quedará sano mi siervo. ¿Cómo está eso que con que digas una sola palabra? A ver, aquel otro centurión le había pedido, cuando estaba enfermo su hijo, ¿se acuerdan del otro centurión? Que le dijo: baja pronto, Señor, baja, pon la mano sobre él y mi hijo curará. ¿Se acuerdan de eso? Y luego la hija de aquel otro principal de la sinagoga, cuando le dijo: mi hija está enferma, mi hija está muerta, ven, pon tu mano sobre ella y sanará. Ven a mi casa, pon tu mano sobre ella y sanará. ¿Se acuerdan lo que le pedí? Y luego vamos nosotros con la hemorroísa que dijo: con que toque la fibra de sus vestiduras, yo me curaré. Y vamos inclusive con Marta y con María Magdalena, cuyo hermano había muerto, y le exigieron su presencia a Cristo. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Vean que todos ellos tenían fe, pero no era una fe perfecta. Y vean la fe de este centurión, que me llena hasta de emoción de podérselas decir: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di, con que tú lo quieras, con que tú digas una palabra: enfermedad, vete de ahí. La enfermedad se va a ir. Caramba, ¿no? Pagaron. Ni siquiera los judíos tenían esta fe. Todos los ejemplos anteriores eran de judíos. Tenían fe, pero no tenían la fe tan perfecta, tan madura como la tenía este centurión. Y le dice a nuestro Señor: ¿qué pasa? ¿Por qué? Señor, yo soy un hombre que está bajo las órdenes de otro, pero también yo, como capitán, tengo soldados a mi cargo. Yo que soy un simple mortal, yo que soy un simple hombre pecador, indigno, le mando a este soldado: vete para allá, y se va. Aquel otro soldado ven y viene: a mi siervo hace esto, y lo hace. Es como si le dijera: Señor, yo que soy un simple humanito, un simple hombrecillo, pecador, indigno, tú eres Dios. No necesitas ir hasta mi casa, no necesitas meterte en la casa de un pagano, porque yo no soy digno de que una personalidad como tú entre en mi casa. Mándale a tu sierva la enfermedad, como le hubiera dicho, como le mandaste. ¿Se acuerdan ustedes cuando nuestro Señor estaba en la barca y se levantó una gran borrasca? Le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces nuestro Señor se levantó con esa tranquilidad, levantó sus manos al cielo y le dijo a los mares: cálmense, y estos se calmaron. Y a los vientos: se calman, y estos se calmaron. Y vino una gran bonanza. Si manda a los mares, si manda a las olas tempestuosas y a los vientos huracanados, ¿cómo no va a mandar a la enfermedad? Es decir, que este pagano tenía ya una fe perfecta, una fe madura, una fe en que él era el Hijo de Dios, el omnipotente, el todo Dios. Así es que, queridos fieles, nuestro Señor se quedó admirado que en un pagano, y no entre sus hijos los judíos principales, sus hijos primarios,
hubiera encontrado tanta fe. Y por eso volviéndose a los que le seguían les dijo, en verdad les digo que no he encontrado tanta fe en los hijos de Israel. Por eso les advierto que vendrán gente que no sea judía, vendrán de oriente y de occidente, aquí estamos los de occidente, vendrán y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino primero de la iglesia y después en el reino de los cielos. Y los hijos de este reino, que eran los judíos, el pueblo preferido de Dios, el pueblo de Dios, será desechado a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto, remordimiento y rechinar de dientes. Dejaron de ser el pueblo de Dios por no haber entendido el día en que Dios los visitó. Y nosotros, los que no somos judíos, estamos cumpliendo esa profecía de nuestro Señor. Aquí estamos en el reino de Dios, que es la Iglesia Católica, sentándonos en la mesa y participando del convite eucarístico, y después, espero en Dios, conservando nuestra fe, una fe perfecta como la del centurión, ir al cielo, al convite que nunca se acabará, sentarnos con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, contemplando las maravillas de su gloria. Entonces, queridos fieles, ¿cuál fue la razón? Ahora sí díganme, que este centurión recibió tamaño favor. Primero, su buen corazón, un corazón que no despreciaba a las personas por ser menores que él, en este caso su esclavo. Aquel corazón caritativo que hizo una sinagoga para el servicio de Dios, aún sin él ser judío. Aquel corazón caritativo que no siendo sus parientes, ni nadie que en verdad le tuviera que importar, a él sí le importó aquella persona. E hizo la caridad de pedir un favor por él. Aquel siervo humilde que no se elevó con soberbia por ser de alta dignidad y por ser rico, sino que se humilló ante nuestro Señor Jesucristo pidiéndole un favor. La humildad y sobre todo, por último, la fe, queridos fieles, la fe que Dios no puede todo, la fe que Dios me concede todo lo que yo le pido en el modo que Él quiere, porque es más perfecto lo que Él hace que lo que yo pido. Dios siempre me escucha. Nunca duden de que Dios escuche su oración. Así sean los más horribles pecadores, así sean los más terribles indignos, así sean las personas más bajas, Dios es su Padre. Dios es nuestro Padre y siempre, siempre, siempre escucha su oración cuando la hacen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo prometió. Hasta ahorita no le han pedido a mi Padre en mi nombre, pídanle en mi nombre. Y todo, oigan, todo lo que le pidieran al Padre en mi nombre, se los concederán. Porque no se los concede como ustedes se lo pidieron. Porque no se lo concede en el tiempo que ustedes se lo pidieron. Porque no se lo concede en el modo que ustedes se lo pidieron. Dios ya no les hizo caso. Qué manera tan terrible de insultar la misericordia de Dios. Dios siempre escucha su oración. Escúcheme, téngame cuidado, ponga atención a mis palabras. Dios siempre escucha su oración. No siempre le cumple la oración como usted se la pide, porque a veces ni siquiera sabemos qué pedir, ni sabemos si lo que estamos pidiendo nos va a hacer bien, ni sabemos lo que estamos pidiendo nos va a hacer daño. Y Dios, siendo un buen Padre, Él sí sabe dar a sus hijos cosas buenas que verdaderamente les aprovecha. Dejó de rezar porque Dios no le concedió como usted se lo pidió, en el tiempo que usted se lo pidió y en el modo que usted se lo pidió. Dejó de rezar, se desalentó. Qué terrible error, qué terrible error. Dios tiene dispuestos todos sus milagros pegados a la oración. Si usted reza va a tener milagros, si usted no reza no va a tener milagros. Así es que el hecho de haber dejado de rezar, hombre, se está quitando la misericordia de Dios. Vuelva a rezar, vuelva a pedir y pida mucho, porque Dios no es pobre, Dios es riquísimo, y entre más da, no se queda pobre como los ricos de la tierra, sino que Dios entre más da, más se muestra su infinita misericordia. Pida, pida y pida mucho, pero pida con humildad, como alguien que no merece, que si solamente va a obtener es por la pura misericordia de Dios, y confiando en que Dios es tan bueno y tan omnipotente que le puede conceder aún esa cosa tan difícil que usted trae en su alma. Pídasela a Dios, pídasela con fe y con humildad, y verá usted, confiando en la palabra de Dios, que seguramente se lo conceda. Humildad, fe y confianza en Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.